Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. La red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Buenas tardes, estamos en una emisión más de la red de Radio Red Nayarit y bueno, este es un programa especial que tenemos para ustedes en esta tarde de diciembre y bueno, presentarles a mis compañeros quienes estarán esta tarde conmigo aquí en la mesa del noticiero y bueno, para mí es un honor platicar acerca de lo que pasó en la cuestión noticiosa y periodística en Nayarit con el connotado periodista que todos conocemos y que bueno, aquí en la casa Alica Medios es bastante conocido y por ustedes también, Antonio Tello, que nos acompañará y platicará con nosotros acerca de estos panoramas. Te agradezco mucho que nos estés acompañando aquí en la radio, en Radio Red. Muchas gracias, Karina Cancino, por tu invitación. Es un gusto regresar a esta que fue mi casa y que sigo considerando mi casa. Saludar al público tan querido de esta estación de radio, de estas estaciones de radio, y luego me explicas qué es eso de connotado. Que notamos en muchos lugares. Eso es. Gracias, Karina. Y también nos va a acompañar nuestro compañero César Pérez, quien, bueno, todas las tardes les da a ustedes la información y es quien dirige este noticiero, pero ahora va a estar como entrevistado también aquí en la red de Radio Red. No, vamos, Karina, gracias a todo el auditorio. Vamos a tratar de contribuir un poco aquí con todas estas ideas que se puedan vertir en esta mesa y platicar de lo que se espera en este ya próximo 2019 aquí en el estado de Nayarit. La verdad que hay muy buenas expectativas y vamos a platicar, Karina, entonces en esta tarde. Muchas gracias. Y es, bueno, pues la primera cosa que me gustaría preguntarles a los dos, ¿cuál quieren o que fue el tema más importante para Nayarit en este 2018, salvo la cuestión electoral? Aparte de la cuestión electoral federal, lo que más nos haya importado a los nayaritas o que nos haya impactado mucho a los nayaritas. ¿Conmigo? Ok. Sí, contigo. Saludos, César. Saludos, César. Saludos, Tello. Sin lugar a dudas fue el impacto del huracán Huila y las inundaciones que provocó. Fue la noticia tanto cuando comenzó a darse la trayectoria del huracán, cuando empezó a advertirse a la población que podía haber peligro con ese huracán, se creó mucha expectativa, particularmente nosotros que estamos en redes sociales. Fue un tema altamente viral, altamente interactivo. Y ya no se diga, pues, las consecuencias, ¿no? Con las inundaciones. Esa fue la noticia más importante, creo yo. Sí, seguramente por el impacto no solo económico que dejó en la zona, ni la cuestión de salud, sino yo creo que hay algo que no hemos revisado, digamos, como periodistas, salvo su mejor opinión, el asunto del impacto psicológico y social que va a traer todavía este fenómeno o esto que ocurrió. El impacto social y psicológico de que hablas es muy interesante, porque podemos decir que en la costa norte de Nayarit hay una cultura en torno a sus ríos. Es como en todo el mundo que hay, o sea, la mayoría de las ciudades y comunidades del mundo se han construido en torno a ríos, ¿verdad? Porque el agua es fuente de vida. Así es que la gente está acostumbrada a que los ríos se salgan cada año, a que los ríos fertilicen las tierras, a que haya un ciclo, pues, ¿no? No en balde nuestros pueblos originarios adoran a los ríos, ¿no? O sea, los respetan como algo divino, ¿no? Los ríos. Pero que se salga con esa dimensión y
con ese volumen y con esa fuerza, bueno, pues ya es otra cosa. Las fotos o los videos que vimos impresionantes de cuando el río en Tuxpan, por ejemplo, se desbordó, entraba por la ventana, era literal una poesía, ¿no? Una poesía que igual pues afectó y dejó secuelas, pero finalmente era incluso poético, ¿no? Ver entrar el río por la ventana. En esta circunstancia, ¿qué va a pasar con los nayaritas? ¿Qué creen que vaya a pasar con estos nayaritas que quedaron afectados de ver esto? O sea, las condiciones en las que quedaron también fueron bárbaras. El ver las casas con lodo hasta arriba, hasta donde llegaban, para mí es impresionante porque no había vuelto a pasar. Pues fue algo, la verdad que, y ya lo decía Tello, Antonio Rodríguez Tello, algo que se volvió viral de cómo el agua comenzó a llegar primero, luego de un aviso que es una toma que van en un carro y van avisando que a la gente que se saliera porque pues ya venía el río. Ya se sabía previamente, ya había inundado algunas colonias en el municipio de Ruiz y bueno, pues ya en Tuxpan este bordo que se hizo, si se hizo bien, si se hizo mal, lo cierto, eso pues ya será una cuestión que las autoridades habrán de resolver. El problema es que este bordo no contuvo el agua que debería contener, no lo hubiera contenido de cualquier manera y se mete el agua al pueblo y bueno, todas estas imágenes que vimos después, la verdad que sí fueron impactantes y aún lo son, siguen con secuelas todavía ahí, además de lo social, lo físico todavía, pues hay gente que todavía no se termina de reponer a pesar de toda la ayuda que fluyó durante todos esos días, que es algo que también pudiéramos rescatar de esta tragedia, ¿no?, que se vivió. Cuando la naturaleza se manifiesta de esa manera, no hay poder que la contenga. De lo contrario, no hubiese inundaciones en Nueva Orleans, en Houston, ¿no? Claro. Con la alta tecnología que tienen los norteamericanos, y también se les desborda y también se les inunda. ¿Por qué? Porque el agua sigue el curso y insisto, no hay poder que la detenga, ¿no? Noticiosamente, ¿qué nos faltaría, digamos, atender de este tema? Que pues vemos que ya pasaron las etapas, ¿no? La de la emergencia, la de la ayuda humanitaria, están en la recuperación las autoridades, pero periodísticamente, ¿qué nos falta a los medios? ¿Qué creen que es lo que nos hace falta? Pues yo creo que darle continuidad a todo lo que se ha prometido, ¿no? No continuidad, sino verificar que se esté llegando todo lo que se ha prometido. Yo entiendo que sí, porque no advierto que haya ya queja o presión social, ¿no? Eso inmediatamente se nota. Sí, la gente siento que ya está más tranquilo, ¿no? Sí están recibiendo apoyos. Sí, y lo recibe. Habrá algunas excepciones, ¿no? Pero la mayoría sí lo están recibiendo. Sí, el caso de las estufas y refrigeradores que la iniciativa privada ha aportado, los propios gobiernos, los gobiernos de muchos estados que también se volcaron en ayuda. La falta de apoyo por parte del gobierno federal será otro tema, pero bueno, creo que lo más importante aquí fue esa ayuda que la ciudadanía, y aquí lo veíamos en la capital del estado, cómo se reunían y llevaban ayudas, llevaban modestamente algunas estufas de esas parrillas que le llaman, pero era una aportación de mucha gente que lo hizo y que pues puso ese granito de arena para que las cosas cambiaran, no nada más en Tuxpan, nos podemos enfocar en Tuxpan, pero también fue lo más dañado. Sí, fue la zona más afectada, pero en Acaponeta, ahí en la zona de los Sandovales, en Tecuala, en Agua Verde y toda esa zona que también se fue afectada. Rosa Morada. Sí, la zona esta de los pueblos pegados a Tuxpan. Y es una oportunidad, también debemos de ver la oportunidad de este asunto, Karina. Uh-huh. La oportunidad de que toda esa zona se revitalice. Yo siento que antes de la inundación ya se podría hablar de cierto grado de damnificación, válgame el tema, porque hay pobreza en la mayoría de esos pueblos, no había actividad económica, ¿no? Problemas con la agricultura, falta de apoyo al campo, ciudades descuidadas. Uh-huh. Me decían, oye, es que
Tuxpan sigue sucio. Bueno, es que Tuxpan siempre ha estado sucio. ¿Ah? Qué bueno que ahora con esto las autoridades se pongan las pilas y hermoseen una ciudad con tanta tradición y con tanto historia como es Tuxpan, Nayarit, ¿no? Que resurja como lo que era antes. De esto que hablan, o sea, de que es una oportunidad, también lo sería el que haya sido expuesto a los medios de comunicación nacional, que la gente dice que no fue el impacto que esperaban, pero finalmente pues fue atendido. Yo siento que fue un poco porque la misma presidencia de la República, no vino el presidente, no vino el secretario de Gobernación, entonces como no hubo estos personajes en Nayarit, siento yo que fue la falta de atención. Nosotros que estamos en este ámbito, no sé si coinciden conmigo, pero las noticias en el día es como la bolsa de valores. Suben y bajan, algunas ganan precio, otros se bajan, etcétera. Entonces sí fue muy lamentable lo que nos pasó aquí, pero ojo, no hubo muertos. Claro. Sí los hubo, pues, y fue lamentable, pero la inundación se antojaba para que hubiera, perdón por el término antojar, más bien pareciera que con la dimensión de la inundación era para que hubiese habido más decesos, más muertes. Sí. No los hubo. Tiempo que no tuvieron también para desalojar a las personas, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que bajó la atención noticiosa a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo fue dando vueltas todo y 15 días después se convirtió el tema en titular de casi todos los medios, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en esta circunstancia, o aunando al tema de la noticia sin duda más importante del 2018, ¿qué personaje fue el más importante, Nayarit? O sea, ¿quién pues pudiera ser el que nos hubiera dado más nota, digamos? O sea, que digamos estuvo presente, lo vimos muy seguido, sus declaraciones fueron pues notorias, o causaron algún efecto para nuestra entidad. Igual podría estar relacionado con el huracán, o igual no, pero ¿quién podríamos notar nosotros que sería el personaje del año? Qué interesante pregunta, no lo hubiera pensado. Para Nayarit. No, yo creo que en ese sentido, a ver, César. No, pues yo pudiera decir, el gobernador del estado finalmente se convierte en un referente de que encabezó toda esta reconstrucción de los pueblos, tocando el tema todavía de Huila, y bueno, pues logró salir adelante, finalmente quedó muy bien posicionado en los municipios. Desde luego no puedes quedar bien con el 100%. Bueno, pero la autoridad siempre es protagonista de las noticias, ¿no? Sí, como son autoridad. Las primeras planas, digamos, que ocupan por la actividad que tienen que desempeñar, pero algún otro político. A ver, a mí se me ocurre, y a ver si el público está de acuerdo conmigo, el meteorólogo Jerusalén se volvió una estrella. Sí. No, bueno, todo el mundo, sus transmisiones eran altamente vistas, ¿no? Todo el mundo atento, y todo el mundo hablaba del meteorólogo, ¿no? Sí, claro. Todos los medios lo requeríamos. Sí. Incluso ni siquiera los directores de protección civil o la gente que está a cargo de eso, era él, y ellos te mandaban con él, que era lo otro, ¿no? O sea, la operatividad, y bueno, a mí se me hace que este tipo de prácticas, pues, o de trabajo que desempeñó él, ha sido siempre pues como de nota de color, ¿verdad? Pero por la circunstancia del huracán, él fue el que llevó todo. Decía, y además lo hizo muy bien. Sí, estaba aparte, joven, y eso sí, era lo que más llamaba la atención, ¿no? Que es una persona muy joven. Bueno, ¿qué creen que faltó que reportáramos todos los medios de comunicación en el 2018? ¿Qué faltó? Sí, ¿qué nos faltó? O sea, que dijimos, tenemos este fenómeno, están ocurriendo estas situaciones, pero no nos metimos a fondo los medios de comunicación por muchas razones. O sea, muchas veces tiene que ver también con el fin. A ver, se me viene esta idea. Al margen también del tema del huracán, que fue el que predominó, y las inundaciones, creo que un problema social poco atendido por los medios es el tema de los desaparecidos. No sé si se coincida. Y de cómo no hemos hecho historias de fondo, no hemos hecho, o poco se ha hecho con las familias en apoyo a ese movimiento que sacude a todo el país, no solo a Nayarit. Que en Nayarit es nuevo ese fenómeno, ¿sí? En otros estados tienen décadas con ese problema,
Y en Nayarit tenemos 2 años apenas con ese problema de la desaparecidos. Yo creo que lo que ha pasado es que no hemos hecho bloques, porque por ejemplo, bueno, no es por presumir, pero aquí en el noticiero, en la red, por ejemplo, le hemos dado seguimiento a temas en específico. El último fue sobre el impacto económico de las familias de desaparecidos, ¿no? O sea, cuando un desaparecido pues ya no llega a su casa, ¿qué pasa con las familias, no? O sea, nos contaron mamás que incluso tenían problemas con el Infonavit porque dejaron de pagar pues sus viviendas, que tuvieron que ir a rentar, que estaban pagando algunas situaciones médicas, la cuestión de las colegiaturas de los niños, otras que nunca habían trabajado, personas, o sea, hombres y mujeres, y tuvieron que lanzarse a la calle a trabajar por esta misma situación. Y lo otro es que lo que sí creo es que como medios todos nos hace falta hacer un bloque y entre periodistas a lo mejor tratar ese tema que ya no se trata, digamos, de un asunto de protagonismo periodístico, sino de un asunto que es un problema social que nos afecta a todos, ¿no? O sea, yo siento que lo necesario sería, pues, que todos los medios de comunicación en bloque trabajáramos la desaparición, hacer, no sé, los mapeos, que si bien eso es un asunto que tiene que manejar la Fiscalía en esto de hacer georreferencias, sí nosotros identificar bien cómo están pasando las cosas, por qué están pasando. Nuestro papel es contar las historias, ¿no? Que conozca a la gente las historias detrás de esta tragedia y de este fenómeno social, jurídico, de seguridad. Esas historias, creo, no han sido contadas aún, Karina. O si se han contado, han sido en pocas ocasiones y no se ha ido al fondo del asunto, ¿no? Desde la historia, además es un asunto delicado, en el que no siempre puedes revelar identidades, en el que no siempre puedes contar la historia completa por respeto a familias y a víctimas, ¿no? Pero hay desde las dramáticas historias de desaparecidos que nada tienen que ver con el crimen, que fueron confundidos o que estuvieron en el lugar y en la hora inadecuados, hasta las historias de las niñas que se van con los novios y que la gente cree que hay una banda de secuestradores de niñas que andan robándose niñas, cuando la inmensa mayoría de los casos pues son problemas de adolescentes con sus familias, ¿no? Pero que también se queda así como en el aire. ¿Por qué? Porque primero la familia te exige que le publiques el caso, la foto de su hija, porque está angustiada, tiene toda la razón, y ayúdeme a publicarlo. Pero cuando la encuentran o lo encuentran, y resulta que andaba con el novio, o que andaba de fiesta, o que andaba pues con un problema ahí familiar, entonces la familia te dice, no vaya a decir eso porque va a afectar a mi familia. Pero luego el público se queda con otra idea, ¿no? Todo un fenómeno es... Sí, sobre todo porque no, hemos desconocido, digamos, los protocolos de seguimiento. Si muchas veces las familias los desconocen, pues bueno, nosotros algunas veces más porque no estamos inmersos. Nos vamos a ir a un corte y ahorita vamos a regresar aquí en la red de Radio Red de Nayarit con este programa especial para usted y que, bueno, pues nos hace el favor de escucharnos a través de su radio o el internet en La Patrona, Puerto Vallarta y de Acaponeta, y estamos pues pendientes con ustedes. Ahorita regresamos. Bueno, ya regresamos a este programa especial de fin de año en la red de Radio Red en Nayarit. Hace unos momentos estábamos platicando sobre cuál había sido el tema que faltó abordar a profundidad periodísticamente en Nayarit con nuestros compañeros Antonio Tello y César Pérez, pues quienes están invitados a esta cabina, y decíamos pues que era el asunto de las desapariciones de personas en nuestra entidad, y afortunadamente pues tenemos la oportunidad de seguir trabajando respecto a este tema. Bueno, también, ¿qué esperamos entonces para el 2018? Hay voces ciudadanas que señalan que una de las cosas que hace falta en Nayarit, sobre todo con este asunto de los nuevos gobiernos en todos los niveles, es atender el tema de justicia, que se han estado atendiendo sí los programas de beneficio social, los programas de educación, de salud, que bueno, estos pues se mueven de manera pues más conjunta con la Federación, pero en particular el asunto de justicia. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Qué creen que se espere para el 2019? Bueno, en materia de justicia, pues ya vemos lo que está pasando en este momento en el Poder Judicial. El próximo año
se va un buen número de magistrados del Poder Judicial, se va a renovar y va a entrar en la nueva ley que reformó al Poder Judicial, sí, va a entrar en vigencia. Ya se reduce, de hecho, el número de Entonces vamos a tener un renovado Poder Judicial que va a enfrentar el reto de sacar adelante que ya no es tan nuevo, el sistema de juicios orales, que ha demostrado su eficacia, pero que también ha demostrado ciertas debilidades. Entonces tiene que consolidar eso. Pero sobre todo, Karina, el próximo año para Nayarit y para todo el país va a ser importante ya que tanto el gobierno del estado con el nuevo gobierno federal consoliden el proyecto de desarrollo integral de Nayarit, ¿no? Que tanta falta le hace, entre ellos los temas de justicia, los temas de seguridad, pero sobre todo también los temas económicos y sociales, ¿no? Ahora que ya están juntos, ahora sí, vamos a ver que funcione este asunto de la gobernanza, de el buen gobierno para el Estado, para México, y que ya, por favor, salgamos de todas estas broncas que traemos, ¿no? ¿Iremos a ver a alguien en la cárcel? ¿Creen ustedes? O sea, así como funcionarios, quizás sí, funcionarios más bien. Quizás sí, pero a veces advierto que ya no le importa tanto a la gente eso, ¿eh? Creo que bien tiene razón López Obrador cuando dice: si metemos a la cárcel a los corruptos no nos alcanzarían las cárceles, mejor y dejemos de hacerlo. Y no se trata del borrón y cuenta nueva, pero a ver, dejemos de hacerlo, ¿eh? y arreglemos nuestros problemas, ¿no? Creo que ya no le importa tanto a la gente, Karina. No sé si lo adviertes tú. Yo más bien pienso que la gente quiere más, o sea, es como el Coliseo romano, no quiere ver sangre. ¿Tú o sea, crees? Sí, lo que pasa es que creo que los medios de comunicación tenemos un poco también la culpa de este asunto, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de mi experiencia en medios nacionales. Hay casi como una cuota, por ejemplo, de muertos. Si tienes menos de 3 muertos, no entras. Si no hay explosiones así o cosas muy viscerales, no entra porque no vende. Lo que hablábamos de las inundaciones, como sí, claro, no hubo tanto muerto, no entró. Así es. Y lo mismo es en materia de justicia, porque lo ves, la gente se enardece, o sea, no se sienta a analizar la noticia, la información. Evidentemente muchas veces no agarra, pues no sé, la fuente, digamos, documental para cerciorarse de lo que estamos diciendo en las noticias o en las notas, y por lo tanto no tiene un referente para contrastar más que lo que se dice, digamos, en los otros comentarios de las redes sociales. Y por lo tanto la formación que está teniendo nuestra ciudadanía es a través de las redes sociales, y el impacto que tiene la sociedad a través de las redes sociales es bastante grande y bastante pues impactante, porque la formación que están teniendo los ciudadanos de la información que están adquiriendo ahí, tanto de los medios formales o de las personas que tienen, o periodistas que tienen más bien medios de comunicación en la red, como el suyo, por ejemplo, se informan de allí, pero la opinión pública se genera justamente entre el público. Entonces, desafortunadamente, la gente sigue queriendo sangre, sudor, lágrimas, llanto y todo esto, que muchas veces pues no es lo necesario, pues. Pero además hay una cosa. Esta última generación de funcionarios y gobernantes corruptos fueron señalados y descubiertos por corruptos, no por tontos. Entonces, lo más complicado es cuadrar jurídicamente los castigos. Vean lo que está sucediendo en Veracruz. Sí, claro. Ya no tarda en salir Javier Duarte. ¿Por qué? ¿Porque lo perdonó López Obrador? No, porque su defensa jurídica ha sido muy buena, porque ha sido muy complicado cuadrarle jurídicamente los delitos a él y a sus secuaces. Debe de ser el mismo caso de Nayarit con los exfuncionarios, con el exgobernador Roberto Sandoval, que hasta el momento no sabemos si realmente fue o no fue culpable. ¿Por qué? Porque no se le ha cuadrado aún el tema jurídico a él y a ningún otro. Claro, ¿verdad? Y es que es lo que dices, o sea, se les acusaba de corruptos, no de tontos. ¿no? No sabemos qué asesores también legales tenían para hacer tales o cuales movimientos. Los gobiernos y el sistema de justicia entran en un proceso de desgaste
de falta de credibilidad, de que no les hicieron nada. No, bueno, es que las leyes así están hechas. Hay un entramado legal que la verdad hace prácticamente imposible que estas gentes vayan a la cárcel, porque en el caso de que vayan, que ya haya, que existan los elementos para que actúe, bueno, pues simple y sencillamente le encuentran cualquier rescoldo para brincar esa situación y poder salir o pagarlo con algunos días, algunos meses de cárcel, como el caso de Veracruz. Bueno, pues igual pueden salir. Oigan, el caso de Chihuahua, es increíble, ¿lo han analizado? El señor exgobernador Duarte de Chihuahua, César Duarte, ¿sabe cuántos procesos en contra de él, procesos jurídicos? Sin embargo, él permanece escondido en Estados Unidos. O sea, está protegido por Estados Unidos, ¿no? En una situación inexplicable, ¿no? Estados Unidos se lleva de aquí al fiscal de Nayarit o se lleva a otros exgobernadores, pero a lo está protegiendo. Es imposible que la inteligencia estadounidense no sepa ubicar dónde está el exgobernador de Chihuahua, ¿no? Incluso lo que pasa también con Karime Macías, ¿no? La esposa del exgobernador también de Veracruz, Javier Duarte, está en una especie de asilo político en Europa, y te das cuenta pues que las policías internacionales también podrían tener sus bemoles, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Porque mientras en los estados las personas, los ciudadanos pues se dan cuenta de que algo está mal y las autoridades lo señalan para que se lleve a juicios, pues no pasa absolutamente nada. Y bueno, en la cuestión de ciudadanía, en Nayarit han habido muchos movimientos sociales muy importantes, ¿no? Que van desde lo ecológico, lo de las bicis, cine, ¿no? Hay una gran cantidad de movimientos que vienen desde la sociedad, que tratan de impactar en varios temas, en lo social, en lo económico, en todo esto. Pero ¿creen ustedes que se está caminando hacia una ciudadanía que pueda construir? Porque yo creo que en estos 2 últimos años lo que hemos escuchado más de la gente decir es que quiere un cambio y lo avienta hacia lo político, hacia lo electoral. Incluso se ha utilizado como eslogan de campañas este asunto de los cambios. Pero ¿creen que la ciudadanía realmente se sume a esta cuestión, se vaya a subir al barco? ¿Te refieres a la organización de la sociedad civil? Sí, también, en el sentido de que, bueno, existen quienes tienen más ímpetu, más ganas, sí, y hacen sus organizaciones. Porque en ese sentido estamos todavía como en pañales, ¿no crees, Karina? Sí, la sociedad de Nayarit dista mucho de estar organizada. Y los activistas sociales realmente son pocos y mueven poco. Y luego se enojan conmigo porque les digo eso, no pero es la verdad. Sus manifestaciones siempre son pequeñas, de poco impacto. Pero ¿qué es lo que, justamente eso, qué es lo que no han logrado? ¿Por qué no impactan tanto? Yo creo que hacen falta liderazgos reales en la sociedad que puedan encabezar esta organización, que puedan encabezar a la sociedad organizada, que vemos en otras sociedades, ¿no? Pero lo del huracán, por ejemplo, fue muy notorio, ¿no? Que la gente cómo lo hizo. Fue espontáneo, al contrario, o sea, sí hubo mucha ayuda y la gente se volcó a ayudar, pero se notó que no hubo liderazgos para organizarla, liderazgos sociales, porque hubo un momento en que hubo caos, en que todo el mundo quería entrar a Tuxpan y había lugares que recibían mucha ayuda y otros lugares que nunca recibieron nada por la falta de organización. Ahí tiene que ver mucho, insisto, falta de liderazgo social, falta de organización. Sí hay mucho ímpetu, pero no hay quien lo organice. Y esa no es una tarea del gobierno. No, claro. Eso me refiero que es la sociedad civil organizada, ¿no? ¿Pero será apatía o será hartazgo político? Yo creo que es falta de cultura. Uh-huh. Y cuando digo falta de cultura no es que seamos ignorantes, no. Sino que a lo mejor nos falta la cultura de la organización. Pero va avanzando, o sea, hace 10 años, hace 20 años no había nada. Ahora sí existen grupos, incluso de repente yo veo ahí Asociación de Organismos No Gubernamentales de Nayarit. Uh-huh. Ah, caray, digo, pues ¿dónde están? Bueno, pues ahí están. Hace falta que estén mejor, hace falta que crezcan, hace falta que sus actividades influyan más. Uh-huh.
y se desarrollen. Incluso hay organismos no gubernamentales que se dedican a investigar fenómenos económicos, sociales y todo esto de las entidades para aportar hacia el desarrollo. Y bueno, acá nos vemos como pues meros activistas de algo, ¿no? Porque si sale una causa, en ese momento la abanderan, están con ellos y se retiran y ya. Ahí lo que abundan son los activistas del Face, ¿no? Eso también es bastante común. Está muy fácil ahí pelearse y hacer activismo desde el celular, pero hace falta que estén en la calle, que estén con la gente, que estén en los problemas, ¿no? Uh-huh. No solo en el medio virtual. Sí, y muchos de estos activistas, pues desde luego a muchos los conocemos, los hemos visto por años, y desde luego que todos tienen un trasfondo político finalmente, y eso también creo que les desvirtúa la lucha que puedan tener, porque finalmente lo que buscan y quieren es llevar agua al molino político de ellos, y que normalmente son en partidos políticos que la gente ya lo ha demostrado, no quiere nada con ese tipo de partidos o ese tipo de prácticas. Yo me acuerdo en la Caponeta hace algunos años cómo hubo mucho activista que se organizó contra la Comisión Federal de Electricidad por las altas tarifas de la comisión. El movimiento fue reprimido, ¿no? Se fueron a la cárcel, pero el activismo estaba tomando forma y tuvo esa represión, pero es un ejemplo de que la sociedad sí puede organizarse. No, claro, seguramente. Yo cuando recién llegué a Nayarit pensaba que por la dimensión, o sea, en el sentido de la población, que es muy pequeña, era más fácil cooptarlos políticamente o hacerlos hacia los trabajos que tuvieran que ver más bien con la política de partidos que con una política de trabajo, pues, en equipo o de las necesidades de las personas. Pero han habido ciertos momentos, lo del Parque de la Dignidad, han habido ciertos momentos como periodísticos que te hacen ver que existen otras posibilidades de que la gente si quisiera se pudiera organizar para hacer algunas cuestiones, pero siento que es lo que decías tú, Tello, la cuestión de las redes sociales, que entonces como te ofrece esta comodidad de expresar tu manera de sentir o de pensar a través de las redes sociales mediante un teléfono o una computadora, pues ya no vas a las marchas, ya no vas a hacer bola, ya no vas a hacer presión. El Parque de la Dignidad es otro ejemplo de cómo la sociedad puede organizarse en causas. Nada más que cuando se meten los políticos y los partidos políticos, pues ya valió. Ahí se desvirtuó todo el tema del Parque de la Dignidad cuando vimos ahí a todas las huestes de partidos políticos participando y bueno, ya no funcionó el tema. Muy bien, bueno, pues estamos llegando a nuestra recta final de este programa especial y me gustaría, antes de despedirme de ustedes y agradecerles que nos acompañaran a esta cabina, pues un mensaje final para los nayaritas y sobre todo pues algo que ustedes quisieran expresar. Bueno, pues 2018 para los nayaritas fue un año que nos marcó por el tema del huracán Huila, que nos demostró que podemos organizarnos para ayudar. Pudimos haber organizado mejor, pero bueno, la solidaridad fue el tema más importante quizá entre la sociedad, luego de ver el impacto y la tragedia, el desastre. Y está claro, pues, que nuestra sociedad puede estar preparada para este tipo de acontecimientos y para todos los que vayan suscitándose, ¿no? Entonces, fue una buena lección, una lección que debemos de aprender en todo lo positivo, aprender también lo negativo, porque luego vimos ahí a personajes que de plano estuvieron fatalmente mal y no a la altura de las circunstancias, como el presidente municipal de Tuxpan, hay que decirlo, ¿verdad?, que jugó un papel muy lamentable, pero también tantos otros personajes que vimos ayudando. A mí me tocó estar con un grupo de activistas jóvenes a bordo de una plataforma en un tractor, por las calles enlodadas entregando comida caliente, porque la gente no tenía en qué cocinar. Eso fue lo mejor de las lecciones que
que nos enseñó el desastre que Nayarit vivió en 2018. Y con eso me quedo. Muchas gracias, Karina, por esta invitación. Gracias a ti por haber aceptado la invitación y qué honor poder platicar contigo estas cosas aquí en la cabina de la red. César. Bueno, Karina, fíjate, y auditorio, fíjate, yo, además de coincidir muchas de las cosas que ha manejado Tello aquí en este espacio, bueno, también hay un tema que habrá que escarbarle más, habrá que darle un poco más a todos estos casos de corrupción que se han estado ventilando últimamente en el caso del Infonavit, que seguramente va a dar para mucho más por lo implicado que puede estar el tema de muchos actores, y creo que será una tarea de nosotros como medios el presentar lo que hemos ido sabiendo, pero además poderle escarbar más a ese asunto, sacar más información y presentarle al auditorio, a nuestro auditorio, a la audiencia, todas estas cuestiones que poco se han contado de la corrupción al interior, en este caso del poder judicial, pero que ninguno de los otros poderes están exentos de estar inmiscuidos en esto, ¿no? Entonces yo creo que será un tema que se da casi al final de este año, pero con el que iniciaremos el año seguramente, la corrupción que se ha vivido en el Poder Judicial en los últimos días, con este asunto que se destapa de las casas del Infonavit que ya se ha conocido, ¿no? Y gracias. Sin duda, César. Bueno, pues el 2019 pues nos va a traer más trabajo, digamos, a nosotros como periodistas, porque vamos a tener que medir los resultados de los impactos de fenómenos como ese del huracán Huila, los impactos que ha tenido el gobierno, el gobernador del estado, sobre algunas de las determinaciones que ha tomado. El gobierno federal también, lo que haga y repercute en Nayarit, sin duda va a ser pues un referente, vamos a tener que analizarlo. Ya escuchábamos los jalones de orejas que van haciendo, por ejemplo, poco a poco a sus funcionarios, a la gente que va a representar a Nayarit, y eso va a ser como una especie de medición para nosotros, para saber si han sido efectivos o no con este nuevo planteamiento del sistema de gobierno federal, lo que va a venir en materia de salud, la cuestión de los presupuestos. Pero bueno, todas estas cosas no van a ser posibles sin usted, que está a través de la red de Radio Red de Nayarit, escuchando y compartiendo también su sentir sobre estas cosas que no solo son noticiosas, que no solo son periodísticas, sino que las está viviendo, las está pues padeciendo muchas veces allá en su comunidad, y que luego a través de sus mensajes nos hace ver o conocer, para que nosotros pues podamos convertirlo en estas búsquedas de noticias, de historias, como dice Antonio Tello, y se las podamos llevar a través de nuestros medios de comunicación. Les agradezco mucho que hayan aceptado mi invitación para participar en esta mesa, y no me queda más que desearle a usted que nos escucha a través de la radio, nos ve a través de internet, un feliz año nuevo, que el 2019 le traiga pues de todo éxito, sobre todo salud, amor y bueno, todas estas cosas buenas que se desean, pero sobre todo mucho ojo crítico para todo lo que va a pasar, y sabiduría para que pueda reconocer usted lo que es necesario saber para un verdadero bienestar. Muy buenas tardes, soy Karina Cancino y les agradezco esta compañía en la red de Radio Red de Nayarit. Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información.